Bueno, ya estamos aquí. Andrea, qué chido verte de nueva cuenta. Entonces, nos quedamos con las declaraciones anuales, el live pasado. Por ahí nos estaban preguntando mucho de las deducciones personales y nos estuvieron preguntando de las personas morales. Así que, ¿qué arrancamos hoy de las preguntas que nos dejaron? Ay, pues ahorita, justamente porque estamos en el mes de abril, tocan las declaraciones anuales de las personas físicas. Sí. El mes pasado, marzo, fueron las de las personas morales. Pero en el tema de las personas físicas, pues creo que son de las que nos escribieron muchas dudas con las deducciones personales que pueden meter y sobre todo mucha gente que no le devolvieron, que trabaja en empresa, metí, no me devolvieron. ajá, que trabaja en una empresa, o sea, que recibe una nómina, es decir, su régimen es el de sueldos y salarios, y traían dudas de cómo devolverles, qué pasaba, lo pedí en devolución, pero nunca me llegó. Claro. Entonces platicábamos mucho del trámite de solicitud de devolución manual, y ahora creo que también hay un tema de también qué pasa con las demás personas físicas, no nada más las de sueldos y salarios, Sí. que si estoy dada de alta en Recico, que también hemos hablado un montón de Recico, pueden escuchar un montón de podcasts de eso. Tanto en el podcast como en algunos videos Que de ya live son expertos. que hemos puesto y que hemos reposteado. Sí. O sea, ¿qué pasa en las demás personas físicas? Pues todas las que tienen un régimen están obligadas ahorita a presentar declaración anual. Digo, todas en general, digo, hay sus excepciones, hay quienes no están obligadas al anual, pero pues ahorita el mes de abril es el mes donde toca. Sí. Va. Bueno, dentro de... Sí, yo vengo aquí Sí, ya vi que vienes visita. de espectadora. Voltea para allá, voltea En lo para que acá, nos sí. mandan sus preguntas, por ahí una de las que nos hicieron fue las personas morales. A ver, las personas morales no es igual que las personas físicas, obviamente depende mucho y lo hemos platicado, que si va a haber un coeficiente de utilidad o no, dependiendo si fue una SAS o si fue una persona moral reciclo, que inclusive acabamos de grabar un capítulo de personas morales reciclo. Entonces, claro que las empresas tienen su forma y las personas físicas tienen su otro contexto, ¿no? Sí hay un sentido y una razón del por qué la persona moral se declara primero que la persona física. Y obviamente es porque en la moral se mete muchísima información y se carga mucha información que tiene que ver con las nóminas, con los asimilados, con todos los pagos que se hacen las personas que posteriormente vienen en el mes de abril también a declarar. ¿Cuál es la importancia? Y es una de las preguntas que nos hacían. Oye, ¿qué pasa si yo como persona moral tengo nómina y no hago mi declaración cuando me corresponde? ¿O qué pasa si yo soy una empresa y por ahí recibo rentas o pago rentas, mejor dicho, y tengo servicios profesionales, gastos de servicios profesionales y no hago mi declaración en el mes que me corresponde, que será marzo? Una de las cosas que podría pasar es que esas personas físicas, cuando hagan su declaración en abril, puede que tengan problemas, sobre todo si es que van a pedir algo en devolución. Ejemplo, si ustedes están pagándole la renta a una persona física y esa persona física declara en abril y va a pedir una devolución o va a traer un saldo a favor, si la empresa, persona moral, no declaró en marzo, no reportó esa información, muy probablemente el SAT no le va a permitir o no le va a autorizar esa devolución. Y es donde empieza a ver como todo este idea afloja, ¿no? El cruce de información que hace también. Es el cruce de información. Y llega también las personas físicas, porque aparte el SAT avisa, oye, debido a que esta persona o esta persona moral o este RFC no ha hecho su declaración, no te puedo devolver, ¿no? Y creo que también ese es uno de los mails o muchos de los mails que llegan ahorita, sobre todo cuando tú estás pidiendo evolución. Dándole continuidad a lo que nos preguntaban de por qué a mí no me regresan o por qué a unos sí y por qué a otros no, en su mayoría es por eso, porque tal vez las personas morales que pagaron impuestos a nombre de ustedes no los han reportado. Y fíjate, la semana pasada que estuvimos Lili y yo aquí en el live, estuvo bien interesante porque, bueno, por lo menos a mí creo que me han hecho la pregunta nomás una vez, no sé si a ustedes ya, de las remesas. O sea, de repente yo creo que nos preguntaron, no sé, unas 10, 15 veces. Oigan, ¿y las remesas se acumulan? ¿Pero la misma persona o así? No, diferentes personas. Entonces se nos hizo bien interesante porque créanme que no era un tema que nos hubieran preguntado tanto y nos llamó mucho la atención de que, oigan, pero yo recibo remesas, se acumulan. Entonces, bueno, obviamente ya lo resolvimos el live pasado, les comentamos que no, que las remesas no es un ingreso acumulable, de hecho es uno de los beneficios que hay como país, vamos a decirlo así, ¿no? De recibir ese dinero de principalmente Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo. Pero para los que tengan esa duda, no, las remesas no son acumulables, no juegan para el tema fiscal, ¿no? Y de las deducciones, digo que ahorita, como lo dices, podemos ahondar un poquito más en el tema.
sí es Depende. bien importante cómo las Depende, pagan, ¿no? depende. O sea, eso también nos Mira, preguntaban mucho, ¿cómo los- pagaban, cómo hacían los gastos? Sí. Oh. Ya nos Vamos empezaron a contestar Ya primero. nos empezaron a mandar preguntas, a ver, échale mi Jaime. Por acá de lo mismo preguntan que qué pasa si rechazan un impedimento de que le regresen De la devolución. de una La ¿Qué una pasa devolución. si te rechazan tu devolución? Ahí les va, Ahí les va. pongan atención, les vamos a pasar los tips. Hay que hacer, ¿Qué hacer? Hay que hacer un trámite de solicitud de devolución manual. Lo que pasa con mucha gente, digo, principalmente el régimen de sueldos y salarios, si tengo deducciones personales, es decir, facturo mi seguro de gastos médicos mayores, tengo un crédito hipotecario, tengo facturas de honorarios médicos, tengo un plan de ahorro para el retiro, ese tipo de cosas que son deducciones personales, si yo tengo eso, normalmente, como estoy asumiendo que me retuvieron bien mis impuestos durante el año, si yo ya tengo aparte deducciones personales, normalmente voy a tener un saldo a favor. De ahí es de donde viene el saldo a favor que decía Andrea. Ajá. Entonces, muchos lo piden en devolución, presento mi declaración anual y pongo en la opción devolución. Pero luego nunca me llega y ya nada más nos quedamos ahí. Sí. Se le puede dar seguimiento a la devolución, a la declaración, perdón. Pueden entrar a la misma página del SAT y consultar cuál es el estatus de su declaración y ahí puede aparecer rechazada Sí. o requerida y ahí es donde hay que hacer otro trámite. Nada De más hecho, ahí hay una pestañita en donde te especifica la te dice razón las por la cual. inconsistencias. Sí. Te dice inconsistencias, a veces no queda muy claro, pero en realidad lo que el SAT hace ahí es que algo no le cuadró. Dice por acá Y- que solamente le dieron el PTU y que Ajá. no tuvo ingresos y se la rechazaron. Y tenía saldo a favor. Y ahí hay que hacer un trámite de devolución manual. Y La puede verdad ser es Ahí que habría que en el ver. PTU, O sea- ¿no? Inclusive que no estuviera bien presentado por parte de la hay que ver persona por moral. qué, pero Sí, hay que ajá, ver las inconsistencias. Sí, te dice inconsistencias y lo que tienes que hacer es en otra parte, pero así se llama, o sea, solicitud de devolución manual. Hay que meter un trámite, ese sí se hace forzosamente con firma electrónica Sí. para pedirla y nos pide cargar una carátula de un estado de cuenta reciente para que el SAT pueda ver tu cuenta clave, para que sea tu cuenta, si sí procede y te va a devolver. Y tú puedes cargar ahí lo que creas necesario. O sea, Sí. o si ya te está pidiendo en esas inconsistencias Sí. información muy particular, pues la cargas ahí y metes el trámite y el SAT te va a responder. Y la mayoría de creo los casos que- los regresan. Simplemente es darle seguimiento al Sí, trámite. habría que ver el origen del saldo a favor para que sí sea, ¿cómo lo puedo decir? O sea, que no te lo tumben, ¿Cómo que va? no haya... ¿Cómo es? Pues, o sea, que sí sean deducciones personales, que sí cumplan con los requisitos fiscales, o sea, que no Ya. hayamos Si no, no va a tenido pasar. algún dato que hubiera estado mal o algo, porque por algo la autoridad lo está deteniendo. Entonces, primero, hay que revisar el origen del saldo a favor, que sí esté todo correcto. Y si vemos que está todo correcto y no te lo han devuelto, entonces sí hay que hacer lo que se requiera. Si hay algún área de oportunidad ahí, hay que presentar una declaración complementaria del anual, ajustando eso y viendo el nuevo saldo. A lo mejor era recortarle poquito, no sé, lo que hubiera que corregir, se corrige y luego ya se solicita para que la autoridad lo pueda evaluar de nuevo y ya pueda devolverte. Bajo este supuesto, nomás muchas veces lo que nos preguntaban, oye, no me están regresando y me llegó un mensaje en donde me dicen que es debido a que este RFC no presentó debidamente las declaraciones. Pudiera ser también un supuesto en donde la persona moral no presentó debidamente en marzo la declaración anual y tal vez ese saldo a favor que tú estás requiriendo, por eso no te lo están regresando, ¿no? Jaime, Tenemos más preguntas. Son dos preguntas. A ver, Ajá. échale. Guillermo pregunta si una casa que está en proceso de heredar, o sea, se la están heredando, que si puede facturar su renta o que ni le mueve. Y la segunda pregunta por aquí. Me imagino facturar él es que va a rentar. Él es Sí. el que va- Que si él está en el rincón. Tania Rincón. Ay, dime que es alguien que está linda. No me estén haciendo sus comentarios, esos bien Oye. feos, La ¿eh? pregunta es esa, que si le van a No sé heredar quién una es, casa, chica. si la tiene que facturar. Oye, aparte nos encanta porque, digo, hoy que estamos nosotros aquí viendo directo a la cámara y que no estamos viendo el celular, no, nos avientan unas preguntas que de repente nomás andamos esquivando balazos, así que ya les dijimos, manden preguntas Nada, chidas. nada fuera de tono, ¿eh? Oye, pero a ver, el tema de las casas, yo lo que entiendo, Sí la puede rentar, o sea, Pues es así él es el pero contribuyente, que está ¿no? viendo la parte legal, Ajá. me imagino, de la propiedad, que ahí ahorita va a entrar aquí la abogada, se muere por hablar.
La de la abogánster. parte legal de la Tania, propiedad. díganme Tania. Pero otra parte independiente es quién está facturando y declarando ese ingreso. O sea, sí lo puede hacer, pero acá que entre Andrea. Ok, Así de, tenemos que hacer tengo como el de hechos. dos comentarios. Uno, no sé quién es Aya Rincón. Ahorita lo voy a investigar. Y dos, sobre el arrendamiento de esta casa, digamos que hay dos temas. Uno es legal y otro es fiscal, ¿sabes? El legal, pues para que tú tengas los derechos para poder rentar, pues tendrías que tener o ser albacea para poder administrar los bienes. O sea, hay que ver el estatus que tiene ese herencia? trámite, Sí. o sea, la testamentaría, o si están en juicio intestamentario, o sea, hay que ver qué proceso está para ver en dónde General. caen los derechos de esa propiedad para poderla rentar. Eso por una parte. Y por el lado fiscal, fíjense que la autoridad, pues, lo que quiere es recaudar. Entonces, a lo mejor Y la ahorita autoridad... con ganas, ¿eh? Y ahorita esa sí Entonces- indicación clara. Exacto, o sea, a lo mejor la autoridad no va a decir pero ¿por qué la estás rentando y me estás pagando impuestos por esa actividad? O sea, quizá no se va a meter a ese punto. Lo que quiere es recaudar. Entonces, pues el SAT no te va a decir nada. Tú págale impuestos por esa renta. Más bien, yo te diría, el acto jurídico no se termina de amarrar si tú no tienes los derechos de ese inmueble. Entonces, habría que revisar legalmente el estatus que tiene. Digo, y la respuesta fiscal, o sea, netamente fiscal, así express es, al final puedes facturar mientras Sí. tú decidas ser el contribuyente que va a reconocer y declarar los ingresos que tú estés recibiendo por esa renta, dale, ¿no? Aquí ya nomás lo importante sería evaluar también cuál es el régimen que más te conviene, si tienes la opción de ser reciclo, si te tienes que ir a un régimen general y meterte en deducción ciega, o sea, hay opciones, ¿no? Pero de que puedes y ya sería decisión tuya, de hecho sería el deber ser, si lo quieres ver así, ¿no? Sí, y es que a veces se pueden como interpretar de muchas formas, porque puede Pásale, ser que pásale. yo esté recibiendo ingresos de renta Gracias, y a veces ingresos por pago de derechos. Y es una actividad completamente distinta, ¿no? El arrendamiento tiene facilidades fiscales, es una realidad. Hay una deducción ciega en el régimen de arrendamiento y hay un reciclo que puede aplicar también ahí en esa Oye, calidad, ¿no? Agradecerle a Topo Chico, nuestro patrocinador del día de hoy, ¿no? Por las aguas minerales. Chico, Ya así de patrocínenos, Topo ¿no? Chico, no patrocina nada. Ya patrocinen, no sean codos. ya. Pero bueno, eso. Pues ¡Ah, órale, no ya. manches! Hoy te hacemos tu declaración anual. Mira, estamos tres. Oye, Claro Gaby, que sí. ¿llegó alguna otra pregunta o le seguimos con la de las rentas? Sí, dice el de la renta, dice, es que no pago impuestos si la renta es inmuebles, entonces que facturan al albacea. Es que al fin de Sí, cuentas, podría ser. fíjate que tenemos un caso así, y ahí te va, tenemos un caso así en donde quedó intestada la propiedad, y de hecho el albacea fue el que tuvo que ir al SAT, fue el que tuvo que reconocer todo el proceso de presentar el acta de función, y lo activaron al albacea como el contribuyente. Entonces sí, eso que comentas, o sea, el mismo albacea es el que podría optar por ser Es- quien vaya a declarar es que y el que queda- vaya a presentar los ingresos. Sí, y es que el albacea queda como representante de la sucesión. O sea, es el que está administrando los bienes, el que queda como titular para cualquier trámite al respecto, el que está representando a todos los herederos, el que trae todo. Entonces yo creo que eso le podría Sí, funcionar. pero que si puede facturar o no, mejor ni le mueve. Yo creo que también tiene dudas de que De si no algo hacerlo, va a pasar con la hacerlo, herencia o no. ajá, Sí puede sí puede facturar. hacerlo. O sea, son temas separados, como decíamos. Claro que tiene sus implicaciones, pero fiscalmente sí puede facturar. Y digo, como siempre les decimos, y no hay preguntas tontas, y nos pueden preguntar 1000 veces lo mismo y nosotros encantados de atender las respuestas. Mucho de lo que nos estuvieron preguntando la semana pasada fue el tema de las deducciones. Al final, acuérdense que es bien importante que todas estén pagadas con medios electrónicos. En el día a día, y esta es una confusión muy común, en el día a día, si tú tienes gastos menores a 2,000, a excepción de la gasolina, los puedes hacer en efectivo y no hay ningún problema. Ya después cuadras ahí tu caja chica y lo que quieras, ¿no? Pero para un tema de deducciones personales, que digo, nosotros nos gusta redondearlas más o menos a 7, 8, dependiendo ahí si se desglosan algunas o no. Pero vamos hablando que estas 7, 8 deducciones personales que puedes meter en tu declaración anual, todas tienen que quedar pagadas con un medio electrónico. Tarjeta de crédito, de débito, transferencia, pues Yo digo, creo que es cheque, banco, el que siga pagando o sea, con cheque. por banco de ¿no? alguna forma. Y esa es la forma en la que sí el SAT en automático les va a reconocer la deducción. Mucho de lo que está pasando ahorita
es que si ustedes no la pagan de esa manera, el SAT en automático ya se las pone como bloqueada el gasto, o sea, no va a ser deducible. Sí aparece la deducción personal, pero si el método de pago es efectivo, no la puedes hacer deducible. Sí. Te va a parecer que no. Y si en esa línea también la pagan de manera correcta, pero la factura no viene especificada que fue pagada con un medio electrónico, también va a pasar lo mismo. Entonces, sí es importante que lo revisen, sobre todo porque los que están en temas de sueldos y salarios, los que trabajan para una empresa, no están acostumbrados a estar revisando las facturas. Y por lo menos para este tema de la devolución o de la declaración anual, en donde a muchos les interesa esta devolución, sí es importante que se hagan a la costumbre de ser muy finos en la revisión de estas facturas, ¿no? Ahí es donde se viene la mayoría de las broncas a la hora de la solicitud, del saldo a favor. ¿Qué pasa si ustedes tienen hasta el 30 de abril, no presentan su declaración anual y resulta que sí tenían un saldo a favor o que ustedes sí tenían la obligación de hacerlo? Ahí es donde ya viene el tema de la devolución manual, ¿no? Fíjate que es por otra opción y es obligación. El SAT, por lo menos el año pasado, amplió el plazo para que todavía fuera considerada la devolución automática. Ajá. Creo que fue como de abril a julio, una cosa así. O sea, si todavía la presentabas en esos meses y te salía saldo a favor, tu devolución pasaba como automática. Pero si ya estás fuera de los plazos, envías tu declaración anual y luego haces el trámite de solicitud de devolución manual, para que entonces sí te puedan regresar ese saldo a favor. Sí, porque si no, luego se queda ahí y como que la gente se queda esperando y luego dicen, es que nunca me devolvieron. Es que hay que darle ese seguimiento y ese trámite manual que hay que hacer, que no es muy complicado, pero es presentarlo con cierta información para que sí les regresen ese saldo. Güey, la autoridad entendiendo cómo motivar a través de beneficio en lugar de castigo. Hasta el Buen Fin. Para el Buen Fin. Porque nos está diciendo, si presentas tu anual en tiempo, entras dentro del programa de devolución automáticas y tu saldo a favor te lo devuelvo en 5 días. Listo, güey, pero cumple a tiempo. Eso, que cuánto tiempo cumple a tiempo, pero si no la cumples a tiempo, entonces ni modo. Pelas, uno, te puedo requerir y multar por no hacerlo. O la otra es que ponle que no te requiero ni te multo ni nada, pero si ya la presentas tú por tu cumplimiento espontáneo, pero ya no entras en este beneficio de la devolución automática de 5 días. Ya el trámite normal de un saldo a favor, el trámite ya es un trámite especial de devolución. Ese trámite la autoridad ya tiene 40 días para devolvernos. Hábiles. Entonces, que pues, ya se va. Puede tardar mucho. En muchos ya se lo habían gastado, fíjate. O sea, recientemente presentadas, pero de años anteriores, en 2-3 semanas está devolviendo, O sea, hasta eso ya se aplicaron un poquito. Oye, más. fíjate que ahorita con la primera pregunta que arrancamos, que nos hablaban del PTU, es una pregunta cada vez más común, porque también con este afán de que la autoridad está recaudando más y buscando recaudar más, pues hay más empresas que están declarando, voy a decirlo patrones, no empresas, porque puede ser personas físicas o morales, que están declarando utilidades. Y cuando tú tienes equipo de trabajo, cuando tienes colaboradores dados de alta como debe de ser y como Dios manda, para luego no meternos ahí en camisa de 11 varas, pues porque obviamente somos creyentes, claro, que Dios manda. Primero Dios proveerá. Obviamente tienes que repartir el famosísimo PTU, ¿no? Que es la participación de los trabajadores en las utilidades. O sea, ese es el nombre completo, el AKA PTU, ¿no? Y este PTU es una cantidad que en primer lugar sí te cuenta como un ingreso acumulable. Hay una parte que es exenta, pero hay otra que sí te genera ISR y que sí se le tiene que dar un tratamiento tanto en tu declaración anual, tú como persona que recibe el PTU, como la empresa que lo va a declarar, que también es obviamente deducible. Entonces es interesante, y en esta línea del PTU por ahí nos han preguntado que cuánto es la cantidad que alguien podría recibir, porque se habla que es del 10% de las utilidades, pero las preguntas que nos hacían era, oye, pero del 10% ya me tocó. y somos 3, entonces nos va a quedar un lananao, ¿no? Y entonces ahí trae jiribilla, pues, que es el cálculo. Antes no había tope, ¿eh? Eso no es de Oye, tanto tiempo para gente acá. que se hacía millonaria con el PTU, sí existía. Oye, pues todos los memes de, güey, descongélenme hasta que paguen la PTU. El PTU ya está topado. Ya hoy por hoy es un cálculo que no es así como el 10% entre todos los trabajadores, ¿no? Se considera cuántos días trabajó del año, cuántos años lleva trabajando en la empresa. El tope máximo son 3 meses de sueldo. ¿Cuándo entró este tope?
que hace como ¿Qué 3 fue hace años, como unos 3 años. en donde ya no se puede Porque dar un antes no estaba PTU topado. mayor a 3 años. 3 meses. Digo, 3 meses, perdón, de sueldo. Y no, imagínate, ahora sí parecería A gusto. deuda laboral, digo, demanda laboral. 3 meses y que trae jiribilla. Pero sí es importante que sepan que si una empresa declara utilidades o un patrón declara utilidades, pues obviamente participación se paga, ¿no? Se tendría que pagar. Ahora, para que vean que damos información de todos lados, no nomás del colaborador, la empresa o el empresario. También nos han preguntado, oye, yo soy colaborador de una empresa, ¿yo podría pedir que me compartan la declaración para yo saber si hubo utilidades o no? Y sí, sí pueden, a fin de cuentas es información abierta y que el mismo SAT les permite Mira, a ustedes te puedo preguntar por eso, apostar ¿no? que no tardan en salir en el radio los mensajes de gobierno. Claro, Donde te porque dicen, la doctora donde- Sheinbaum donde te está recuerdan, pendiente. donde te recuerdan el reparto de utilidades y te dicen que se lo pidas a tu De hecho, patrón. o sea, como tendría que funcionar si todo siguiera el manual, hay comisiones de los colaboradores en las empresas donde hay un representante de los trabajadores Ah, claro. y a esa persona se le entrega el anual para que sepan y se lo pueda comunicar pues a los trabajadores. Pero si ustedes es su caso, pues pueden decirle directamente en su empresa y les van a decir. O sea, ya es algo muy muy claro, ¿no? Funciona como un recibo de nómina más, o sea, se Ajá. timbra un periodo extraordinario para el reparto de utilidades, entonces todo se lleva de manera formal y es como si te fueran a pagar una nómina más, ahí vendría Hay otro. el Ajá. desglose y la cantidad y todo. Ahorita les contestamos una duda que nos hacían de los seguros de vida, pero a ver, El primo de un amigo, otra vez, tiene 3 años sin emitir una factura, persona física, con actividad empresarial. Ajá. Pero recibe por comisiones a su cuenta de banco, Banamex, una cuenta comercial, algo al mes. o sea, la pregunta... Más arriba de 120 mil pesos, seguramente. Entonces, la pregunta De es, hecho, la cantidad exacta... ¿qué debe de hacer? O sea, ¿qué debe declarar? Sí, o sea, nos preguntan por si no se escuchó bien Ajá, la hay que pregunta, repetir la pregunta. que el primo de un amigo que no está aquí con nosotros, Así, SAT, no vengas. que tiene más de 3 años sin presentar facturación, Sin facturar nada. sin facturar y que recibe más de Pero 120 tiene el mil pesos. régimen estado de dado de alta alta como o no. persona física. Estado de alta como persona física con actividad empresarial. Y actividad declaren empresarial. ceros. Y declaren ceros. Ah, sí, es el caso de muchos, ¿eh? Dile a tu primo del amigo que es el caso de muchos. Digo, ¿cuál Mira. sería ahí el deber ser, no? Partiendo de ahí. No, pues el deber ser es facturar los ingresos que recibes. O sea, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Hay un registro porque hay un medio electrónico, el sistema financiero tiene registros de que estás recibiendo ingresos en tu cuenta. Ahí lo que pasa es que... Que si es transferencia llama menos la atención. pero, o el sea, efectivo pero llama estar más en la el atención, sistema pero está en el banco. entonces, Claro, en el cualquier SAT sabe. momento se puede Digamos dar que hay un probabilidades, registro. ajá, y puede haber una probabilidad de El que SAT el SAT te sabe. pregunte de dónde están saliendo esos ingresos y por qué no los estás declarando. Que podemos también decir que no sabemos cómo hace esas revisiones el SAT y si tiene la capacidad de poder revisar a todo el mundo de contribuyentes que existe. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Como no hay facturas de por medio, no está tan fácil que el SAT lo detecte tan rápido. Sí. Porque no hay facturas, los principales cruces que el SAT hace es en base a facturación. Entonces, CFDIs. no hay facturas de ingresos, me imagino que declara en ceros o declara algo, pero no lo real quizás, pero sí está quedando el registro de que entran depósitos a su cuenta. Entonces, ¿qué hay ahí? Pues el riesgo de que en caso de que el SAT pregunte o haga una auditoría, una revisión, y pide los estados de cuenta porque es parte de las revisiones, pues va a ver que recibe más ingresos de los que declara y pues seguramente pedirá ahí Información. un cálculo. Que le expliquen. Entonces, cómo. pues es que va un poco por ahí, o sea, ¿qué tan detectable es? Pues no está facturado, igual y el SAT puede tardar más en detectarlo, pero sí hay un registro en el sistema financiero que pues sí puede Y ser es que también. sabes que a lo mejor ahorita el SAT no puede detectar tus ingresos porque no estás facturando, pero el SAT a lo mejor sí puede ver tus gastos y lo que tú facturas de gastos. Porque imaginemos que ese dinero tú lo utilizas para comprar un coche, que lo utilizas para no tengo idea qué. Pero pide y puras entonces facturas tú- sin su RFC. Sin efectos O fiscales. sea, hay veces que vas a necesitar, y eso puede quedar abierto. Si tú no tienes vía fiscal activa, si no estás involucrado en absolutamente nada, eres casi un fantasma,
porque no pagas nada que requiera factura, porque muchas veces haces ciertos gastos que sí requieren tener tu RFC, como tu seguro de gastos médicos mayores, como, o sea, No, ciertas ya lo cosas puedes poner genérico. Tu nombre, pero genérico. RFC para genérico. para un reembolsos. carro, para los tu seguros. seguro. ¿Sí? Obviamente no va a entrar como deducción personal, ni No. pelas, ¿no? Ajá, Pero, ajá. Sí, sí, Bueno, o sea, no cumpliría podría- el Pero objetivo. no lo quiere deducción personal porque no está declarando No nada. quiero que se enteren. o sea, ya ahí tendría algo a su favor para deducir un poquito más. No, pero si no tienes ingresos, No, pero es que, no te da un a ver, favor. yo compré algo y necesito la factura muchas veces para aplicar la garantía o para cuando yo lo quiera vender. O sea, sí necesito demostrar que estaba mi nombre o, bueno, ciertas cosas. Es lo único que yo vería que por ahí podría a lo mejor Y ojo. llegar por una discrepancia fiscal. Yo no declaro nada de ingresos, pero gasto un O friego. pago tarjetas de crédito. O sea, también a fin Pero de todo eso cuentas. es parte del sistema financiero, o sea, facturas de Y por se medio da a lo cuenta, o mejor sea, el y sistema te la se da mareas, cuenta, ¿no? Y es importante que lo tengan ahí presente. Pregunta del público. A ver, Yo estoy dado de alta como persona física con actividad empresarial. Facturo mis ingresos, mis gastos corresponden en la misma proporción a los ingresos. Declaro mensualmente, puntualmente, pero no he pagado esas declaraciones. no has pagado ¿A las partir de líneas. ¿En qué punto o a partir de cuánto tiempo o a partir de qué monto me voy del país? ¿Eres observable o Me debo de debe ir. haber algún tipo de Oye, requerimiento? no has pagado porque pues no tienes utilidades, por así decirlo. Lo que ingresas gastas y como no hay utilidad, por eso no pagas. O si hay pago, pero no has querido. No, y a final de cuentas, digo, por el porcentaje que se genera de ISR para los gastos, o sea, no ha quedado. No ha Estás quedado. en pérdida, No haz de quedado cuenta. por pagar. Estás en pérdida. Es una buena Pues es pregunta que- y muchos estamos. es que ahí está en orden. Mira, para mí tú estás. Pues, Excelente, ¿no? Pero ya hay sitios para pagar. Si te quedara. O A sea, si ver, hay impuestos. A mí me queda la duda, si declaras y te queda una línea de pago, ajá, Mis gastos no exceden mis ingresos, pero no todos son deducibles. ok. ok. Sí traes un impuesto, ahí sí traes un impuesto por pagar. Sí, Sí estoy arrastrando un impuesto a pagar. ok. Pero no están presentadas, porque si Están presentadas, no están pagadas. Vale, pero están presentadas presentados con- unos números que no tienen pago. Como que no O sí. generan una un línea poco de pago, truco. porque si está presentada con la línea de pago y la línea vencida, Ah, eso sí ok. llama ya. mucho más la atención, Sí. porque tú le estás diciendo al SAT, Quieres una aquí cuenta está por mi, cobrar. aquí está mi declaración, te debo y no te he pagado, y las líneas aparecen vencidas. Entonces, eso es lo primero que el SAT puede requerir, porque si la línea ya está presentada, ya le dije al SAT, te debo impuestos, y se me venció la línea y ahí sigue, pues sí es fácil de detectar. A ver, ahí les va, porque nos gusta ser incendiarios. Ojalá que el SAT se le vaya la luz ahorita, ¿no? Pero Se si le va el traen, internet. si traen impuestos por pagar y de cierta forma no lo traen en el presupuesto del mes, ese pago, preferible esperar un poco más la declaración. Al final el SAT no pierde, o sea, cuando declares te van a cobrar recargos y actualizaciones si estás fuera de fecha. Pero el hecho de tener ya la línea pendiente de pago ya activó la Es que, cuenta por ¿sabes? cobrar y el Sí. SAT ya sabe que me debes y entonces es cuando van a empezar a llegar los La mails de cláusula. molestia, Es que- van a llegar de oye, me debes tanta lana. Haz de oye, haz de bla, cuenta bla, que bla, hay ¿no? un principio en los impuestos que se le llama la autodeterminación. Así es. Que el SAT confía en el cálculo que tú hagas y lo que tú le presentes. En teoría así funciona. Entonces, si yo ya le estoy presentando que mi cálculo fue así y si hay impuesto por pagar, no se considera cumplida la obligación hasta el pago. Aunque yo ya tenga declaración, si sí tenía pago y no la pagué, estás omiso. Entonces la autoridad te puede requerir el cumplimiento. No te está diciendo si estás bien o estás mal. Solo te está diciendo no has cumplido. Págame lo que debes. No has que tú cumplido. me dijiste que Págame debes. lo que tú dijiste que debes. Entonces, si tú en tu flujo no lo tienes previsto, lo que decía Diego, a lo mejor aguántate, aguanta la declaración. Presenta una provisional. O sea, no sé cómo decirlo que no Así quede es. grabado, pero presenta provisional. mientras una con tu autodeterminación distinta para que no genere pago. Champeándole duro, ¿eh? Así Y como- cuando ya estés con el flujo disponible, presentas la autodeterminación que sí lleva pago. Sobre todo porque ya cuando tú entras en las cuentas por cobrar del SAT, o sea, cuando ya entras la línea de pago, ya el SAT ya sabe que traes una cuenta por cobrar ahí. Y entonces en automático ya es como denle lata a ese contribuyente hasta que no refleje el pago, ¿no?
Entonces, esa sí es una práctica muy común y que creo que sí valdría la pena hacer la recomendación, así como lo dice Andrea, pues tal vez generar la línea hasta que se esté lista para pagar. El SAT no va a perder, lo repetimos, va a haber actualizaciones y recargos, o sea, ellos no tienen ningún tema, pero si tú activas la línea y no la pagas, ahí es donde empieza a llamar la atención. Y si fueras un reciclo, inclusive te pueden sacar del reciclo. O sea, una de las cosas que te dice el SAT es que si tú estás en el régimen simplificado de confianza y tú no pagas frecuentemente las líneas de pago que tú estás generando, te pueden sacar y te mandan al régimen general. Entonces, sí es importante esa parte y sí valdría mucho la pena tener proyectado el presupuesto que se fuera a requerir para el tema de impuestos, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué? A veces otra de las preguntas, no es tu caso, pero otra de las preguntas podría ser que yo siempre estoy en pérdida. Oye, ¿qué onda? ¿El SAT me puede decir algo o algo así? De que ¿por qué nunca ganas dinero? Ajá, nunca ganas dinero, ¿Cómo pero le güey, haces? llevas años así, ¿cómo vives? ¿Cómo le Y si hay haces? una parte donde sí tenemos que, o sea, la autoridad sí nos puede detectar una discrepancia fiscal. Y es que, o sea, tus números no justifican tu estilo de vida y sí podría llegar a Que es la parte que revisar. comentabas de los gastos. Que las de tarjetas de repente, crédito, Todo, ese tipo de ajá. cosas. o tener muchos gastos no deducibles para un tema fiscal, pero que de repente nunca te quedan impuestos por pagar. El IVA, que también es un impuesto muy recaudable y que al final no todos los gastos llevan IVA, la mayoría de las ventas sí los llevan. Entonces, todo ese tipo de cosas es bien importante. Pues siempre les decimos que asesoren, o sea, pregúntenle a alguien, acompáñense con alguien, creo que eso puede ayudar bastante, ¿no? Hay una pregunta que nos hacían con el tema de los seguros de vida, porque por ahí desde la semana pasada ya no alcanzamos a contestar, nos la hicieron varias veces, les dijimos que esta semana se las contestamos, tiene que ver con los seguros de vida. Los seguros de vida en las personas físicas no son deducibles y no entran para un tema de la declaración anual. Sin embargo, para las personas morales, porque, a ver, a todos nuestros compas que venden seguros y que nos están escuchando, si ustedes han escuchado que hablan del famosísimo hombre clave o el intersocios o cosas así. Ya hay varios más de moda, ¿eh? Ah. Ya me dijeron que ya pasaron. ¿Ya hay otros? esos. ¿Ya les cambiaron el nombre? Ya. Ok. Ya. Pero al final son seguros de vida, como todo. pero para los colaboradores de una empresa. ¿Sí me explico? Es decir, la empresa paga seguros de vida para las personas. Esos gastos sí son deducibles. Al final, si la empresa está generando ese gasto con el objetivo de generarle un beneficio a los colaboradores, a los que son parte, sí entra como un gasto de la empresa que será deducible. Pero en las personas físicas, no. Entonces, en ese sentido, si ustedes van a presentar en su declaración anual y traen de estas herramientas financieras o estos beneficios financieros en donde tal vez ustedes dicen, oye, una aportación para el retiro o voy a estar haciendo este ahorradito para el futuro, pero en la factura viene seguro de vida o el concepto viene como seguro de vida, no va a ser deducible. Si dice aportación para el retiro, definitivamente sí va a entrar. Entonces, sí es una conversación que tienen que tener con sus agentes de seguros, ¿no? En las pólizas, sí, eso viene. Muchos de los seguros de vida tienen una parte de ahorro, que allá los venden así. La parte de ahorro, si es ahorro para el retiro, como dices, sí puede ser deducible. El seguro de vida como tal no es deducible. Así es. Qué bueno que ya pusimos aquí el playback. El playback. Digo, no sé qué tanto se escucha. Oigan, pero bueno, de la parte de las aportaciones para retiro, sí es importante, va de la mano y no tiene nada que ver con la declaración anual. Muchos de lo que nos decían es, oye, ¿por qué cuando lo retiro antes el dinero sí me cobran impuestos o me están reteniendo una parte de la aseguradora? No tiene nada que ver con la declaración anual ni tampoco tiene nada que ver con un tema de impuestos que jueguen dentro de tu actividad empresarial o sueldos y salarios o lo que sea. Simplemente es parte de los programas o de la duración o de la validación del fondo para retiro que estás invirtiendo, ¿no? Literal lo que dice la ley es, si va a hacer una aportación para el retiro, yo te voy a dar chance que lo retires, valga la redundancia, cuando superes cierta edad. Si tú lo retiras antes, va a haber una retención. Entonces, en esa tónica, sí sería importante que si van a entrar en estos programas y los quieren aprovechar para las deducciones en la declaración anual, pues sí se esperen a hacer el beneficio, ejecutar el beneficio, creo que son 65 años o algo así, porque si lo retiran antes, pues digo, lo que se están ahorrando de impuestos en la declaración anual, pues al final se los van a retener si sacan el dinero antes, ¿no? Entonces no tiene tanto sentido, pero sí es importante que esto lo vean con los temas con sus agentes de seguro, que sobre todo son los que los van llevando de la mano con esto, O la ¿no? otra es, si no lo hacen deducible, pues si les cae el dinero no lo harían acumulable tampoco para impuestos. Ujú. Sería decidir.
oye, si lo quiero o no lo quiero, y camino A, B, ¿qué implicaciones tiene? Que ese es un gran principio. O sea, de hecho, cuando explicamos por qué el seguro de vida no es deducible, es porque de igual forma, por ejemplo, cuando tú estás pagando un seguro de gastos médicos, ahí sí entra una deducción, y cuando tú recibes esos beneficios, de igual forma son acumulables. Pero un seguro de vida, cuando te lo pagan, no es acumulable, por lo mismo tampoco pudiera ser deducible. Entonces, como que es un poquito el principio, ¿no? Tienes que ir en la misma línea. Digo, yo creo que para cerrar, o sea, tal vez platicar un poquito de estas deducciones personales que también nos han venido hablando mucho, que son tema de seguro de gastos médicos o gastos médicos y hospitalarios, la gran diferencia, ¿no? Es cuando tú puedes hacer deducible un gasto médico o un honorario hospitalario, es cuando no lo vas a pagar con el seguro de gastos médicos. Esa es una gran pregunta que nos hacen. Oye, es que lo metí yo con el seguro de gastos médicos. Ok, ahí eras deducible el seguro de gastos médicos, pero no no los gastos que se están generando ahí. Por el contrario, es que, ¿qué si es lo que vas pasa? al laboratorio o pagas directamente al hospital sin seguro de gastos médicos, ahí sí lo vas a poder Sí, y deducible, lo que ¿no? pasa es que, pues, digo, depende del seguro de gastos médicos de cada quien, ¿no? Pero si Así yo porque no uso- tenemos ninguna aseguradora que nos esté patrocinando. Si yo uso mi seguro de gastos médicos y fue un accidente y entonces caigo en este supuesto de reembolso, pues la aseguradora, digo, me va a pedir ciertos requisitos, yo le comparto mis facturas y me los va a regresar. Me va a regresar ese dinero porque para eso pagué el seguro, ¿no? Ujú. Pero en la declaración anual, ¿qué puede pasar? Pueden aparecerme esas facturas como deducibles. Ujú. Y en teoría, yo no debería de hacerlas deducibles porque no me costaron, me las Sí. reembolsaron. Pero ahí es donde a veces suceden algunas cosas y también diferencias que nos pueden observar, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Yo les diría, o la recomendación sería, antes de que metan la declaración, aunque sea automática, échenle una revisada, igual y platíquenla con alguien que los pueda orientar, alguien que les pueda decir, a ver, déjame le echo una revisadita, a ver si no hubiera algo que pudiéramos hacer, algo que no se esté considerando, que sí se puede considerar, o inclusive ya proyectar de qué nos pudieran ir, ¿mande? Creo que hay De que ya nos pudieran ir preguntando algo o preparando algo previo a declararlo, ¿no? Para ya tener hasta la información. Pregunta por aquí, pregunta básica. Pregunta Si soy para de sueldos y despedirnos. salarios, si vendo algo y lo quiero depositar, ¿facturo una venta? ¿O que si en el régimen no puede vender cosas? De sueldos y salarios. Es una buena pregunta y pasa muy frecuentemente. ¿Quién la preguntaba? Di la, Guillermo W. Repite la pregunta para di que la se escuche. pregunta. Ajá. Ahí te va mi Memo W. Memo pregunta que si él está en el régimen de sueldos y salarios y está vendiendo cosas, que si puede facturar. Esa es la pregunta que hace el buen Memo. Entonces, a ver, ¿quién le echa la respuesta al Memo? Pues sí puedes. Pues digo, Es se que tendrá que si das activar de el alta. régimen, ¿no? Se hace O algo sea- de actividad. Con el régimen de sueldos y salarios, no puedes emitir facturas. Tendrías que decidir darte de alta en otro régimen para que entonces ya estés declarando estos ingresos que estás teniendo por otra actividad diferente. Entonces, si tu intención es facturar y declarar esos ingresos, tendrías que darte de alta. O sea, ya sea en reciclo, en persona física con actividad empresarial, digo, informarte bien, ver tu contexto. Ver que te conviene Pero también, sí. es ya empezar a tener una actividad aparte, paralela a tu tema de sueldo y salarios. Ver si vale la pena, ¿no? O sea, Sí. Ver cuánto si es es, ¿no? esporádico, ver si es algo esporádico o es Oye. algo ya continuo que quieras emprender algo adicional. Si lo que un vas a proyecto facturar adicional. te alcanza para pagar los honorarios del contador, pues dale, ¿no? Oye, Pero hay casos en donde facturan me voy a hacer- algo chiquito y ni siquiera va a alcanzar Sí. para el costo operativo de, Claro. de formalizar. Claro, Porque porque ya ya vas a estás tener aquí. obligaciones. Se te activa tu contabilidad. Y El declaras sueldos y mensual. salarios no tienes contabilidad, cuando tú tienes una actividad económica en donde sí facturas, un reciclo Es o mes a actividad mes, empresarial, es ya es mes a mes a mes. mes. Sí, y me voy a volver como Andrea, me acordé de algo. No, pues por favor, Terminar. para que vean los podcasts van a entender el chiste local. ¿Sabes? Últimamente, porque nos han tocado dos casos muy recientes, de un tema de seguro de carro. Y hubo un choque y pérdida total. Ay, ya sé. Ah, Y la sí. aseguradora y yo, o sea, o la persona que chocó, la persona del Que te carro, cambió madera. Pues no hay madera, pero aquí plantita de plástico. pérdida total, y entonces la aseguradora te dice, necesito que me factures el coche. Pero él
solo tiene el régimen de sueldos y salarios, lo que acabamos de decir, sueldos y salarios, yo no puedo emitir facturas. Entonces la aseguradora te dice, necesito que me factures. Y muchas veces por desconocimiento... Es que aparte se la ponen bien gente- intransigentes no, y no entre te el dan- SAT, ajá, la no te dan aseguradora, nadie opciones. te explica. Pero bueno, muchas veces No. casi ya es hasta, no, pues para que me paguen, entonces voy al SAT, me doy de alta para emitir una factura. Ay, sí, una ¿cuántos factura no ha habido por esa así? actividad. Eso, la verdad, aseguradores, no se les diga gachos, expliquen las opciones. Si yo solamente tengo el régimen de Deberíamos de sueldos y dar un taller salarios, para agentes de seguro, neta. Es que ni ellos saben. Si y, yo- y a fin de cuentas con sí. esto resolverían y Si estoy yo seguro que les solo- jalarían más clientes. si yo solo tengo el régimen de sueldos y salarios y me sucedió este caso, no tengo que emitirle yo la factura a la aseguradora. La aseguradora tiene la posibilidad, la opción de autofacturarse, porque yo no tengo la posibilidad de emitir facturas y no me voy a ir a dar de alta en un régimen para darle la factura a la aseguradora. Y la aseguradora solita se va a autofacturar, cumple con todos los requisitos, me paga mi seguro y listo. Entonces, hay casos como esos que sí... Porque Así va- que la respuesta sería, oye, ¿qué vas a facturar? No vaya a ser. Y ¿qué va en vas la a misma línea de facturar? Memo. Va en la misma línea de lo que preguntabas, Memo. O sea, si te vas a dar de alta para hacer una factura, nomás porque te cayó una posible oportunidad, pero si esa factura que vas a generar es muy chiquita, va a ser solamente una, pues tú ya de entrada vas a tener que declarar ese mes. Y si esa factura es un ingreso y no traes la costumbre o la dinámica de generar facturas de gastos, pues al final vas a facturar esa venta y tal vez hasta te queden más impuestos por pagar que negocios, ¿sí me explico? Entonces, el ya darte de alta para facturar se implica ahí como una planeación que tienes que tener digo? bien, Sí. bien No sabemos de cuánto está respaldada, hablando el ¿no? ingreso y esas cosas, Sí. y también a la hora de darte de alta pues te dice que si tu ingreso va a ser esporádico o si sí va a ser Continuo, recurrente, ajá, sí. o nada más de manera eventual. Entonces digo, hay opciones, pero sí, yo Ahí también está. opino igual que ustedes. A ver, échale. Bueno, ya hay alguien que se apunta al taller de agentes. Ah, estaría ¡Ay, chido. qué bien! Y Que la nos manden pregunta, un DM. Si soy reciclo y mis ingresos exceden los 900,000 al año, ¿tengo que presentar anual? Ah, que bien. Ah, ¿No será está del hablando campo? Está Claro. hablando de la exención, hay un beneficio de una No sé, exención. creemos que ha de ser agricultor o Hay una agavero o algo así. exención para las actividades del Ah, sector pero hay que hacer primario. la pregunta porque creo que no se escuchó. Ah. La pregunta es, una persona reciclo, régimen simplificado de confianza, que tuvo ingresos mayores a 900,000 pesos al año, la pregunta si es está que obligado si al está anual. obligado a declarar anualmente. Y aquí lo que nosotros suponemos, a ver si ahorita nos confirman, pero lo que nosotros pensamos es que esta persona está en un beneficio del reciclo que es para todos los que están en sector primario, todos los que tienen actividades en el campo. Y va en esa línea la respuesta, Lili. Sí, hay una facilidad que si esa es tu actividad y no superas los 900,000, hay una exención en cuanto a temas de ISR y también te exime de algunas obligaciones fiscales, Sí. incluida la declaración anual. Pero si sí lo superas y ese es tu supuesto, sí vas a tener que presentar la declaración y vas a tener que pagar impuestos sobre el excedente. Que ese de es esos como 900,000. el Eso nuevo cambió. cambio, ¿no? Es el Ajá, nuevo eso cambio. cambió porque antes, si te pasabas de los 900, te hacían, o en teoría, pagar impuestos de todo. haciendo más la empático el cantidad. SAT, fíjate, Ahora con ya ganas nada más de el recaudar. Y diferencial. también ya hay una facilidad para que el reciclo no presente anual, para que sus pagos se consideren definitivos. Sí. Entonces también habría que ver, Sí. para que tuviera ese Sí, sí puede caer beneficio, ahí. ajá, para que tuviera ese beneficio, me imagino que eran ingresos exclusivos. Es Sí. agricultor de caña. Ajá. Correcto. ¿Cómo se llama? Se llama HDCR. El cañero, ¿eh? HDCR. HDCR. Bueno, mi compa, el de la caña, así es Sí, como juegas. pero- O sea, Puede que sí caiga en el supuesto de no declarar, pero si ya superó los 900, va a tener que ahora sí calcular impuesto por el excedente y entonces hacer esa Pagar. declaración para que el impuesto se lo consideren como definitivo y ver el resto de su contexto. o meter a varios reciclos. Aquí ya nos estamos yendo por la tangente, pero o metes a varios reciclos que estén Creo por que debajo nos de echamos... de De los los 900,000 y entonces asunto arreglado, ¿verdad? Pero bueno, ahí creo que con eso, compa de la caña, tú ya decides. O sea, Es que puede ser que ya le pasó. el gran cambio es que ahí hay no está tan es fácil que te porque- vas te tienes que justificar que No, tienes y la porque tierra y que estás ya las tienes facturando. registradas las hectáreas Claro. y a cierto nombre, entonces esa persona tiene que facturar y ya te pasaste, pues Pues ya no igual lo y tiene calculaste, terrenitos pues. a nombre de varias personas, ¿no? Pero bueno, aquí Sí. el punto es que un gran cambio es ese, o sea, lo que decía Lili,
que ahora ya si te excedes de esa cantidad pagarás solo por la diferencia. Qué bueno, qué y que bueno, es una ventaja porque aparte pagas a la tasa del Güey, reciclo, ya me ¿no? tocó Que un es problemón de esos con uno. y tema importante ahí, compa de la caña, que me imagino que tú lo has de saber de cajón, pero bueno, tú podrías traer ahí un tema de IVAs a favor interesante, ¿no? Y que al final, si tu contabilidad queremos pensar que está súper bien hecha y súper bien amarradita, pues también todo eso que tú estás gastando con IVA, Podría el día de ser saldo mañana para ti. lo podrías solicitar en devolución y también jala. De que te van a revisar, pero a ver, nosotros tenemos muchos clientes que tienen todo al chas y te regresan el IVA sin mayor tema. De hecho, grabamos hace poco un capítulo en el podcast donde hablábamos del IVA y justo mencionábamos este tipo de actividades donde yo facturo tasa cero, como es la agricultura, y pues yo sí estoy gastando con IVA. Entonces, Sí. de manera natural hay un saldo a favor y lo podrían estar aprovechando también como parte de su flujo. Y si no, por ahí creo que también hay una facilidad y que cuando tú proveedor o cuando tú cliente del proveedor justificas que estás en una actividad del sector primario, inclusive puedes solicitar que te facturen sin IVA, ¿no? ¿Había una facilidad en esa línea? Pero, ¿te refieres a la de construcción? ¿A la de Tipo servicios construcción, pero en parciales de sector construcción? primario No, también. está a cero. Pero va a tasa No, cero. tasa cero. Tasa cero. Pero bueno, Eso es en para ese los sentido, exentos y más trucha en los servicios parciales de con los construcción. beneficios que pudieras tener ahí, porque absolutamente todos los gastos que tú hagas fuera del sector primario traen IVA. Y esos te puedes pedir en devolución y digo, ahí a mi compa de la caña. Sería le puede meterte en servir. otra fiesta, o sea, ya más orden, Más bien, más operación El tema que administrativa. sí le aplica a ese de la caña de los 900,000 y de la exención es una leyenda en sus facturas para que no le hagan la retención del 1.25 a los Claro, reciclos. sí, cierto, Entonces, ese eso es sí bien le importante. llega la cantidad completa, no sin Digo, sobre sin todo porque a retención. quien le ha de estar vendiendo han de ser empresas. Debe ser en los ingenios. Ajá. Dice que él pagó sus impuestos y SR en las declaraciones mensuales y que le sale a favor el anual. Va a ser reciclo. Pero que le tal vez. dicen que ya no debe presentar anual. Sí, va a ser reciclo, va a ser por eso, está como reciclo. Pero si le No sé sale a debo favor el reclamar anual. mi saldo a favor. Tal vez lo calcularon a un monto mayor. Saldo a favor de IVA, yo creo que será. No, Pues, de anual. de anual. Habla de anual, habla de la Porque, ISR. ¿cómo voy a tener saldo a favor? Sí, si sí que le hayan puede. retenido Oye, de sí más puede. y le causó No, el 1. sí, Con sí 900 puede. no puede tener el 1. No, pero tal vez No, ahí podría estar pero el... puede ser que los 900 los recibes en un mes, caes en la tasa del 2.5 y en la anual los 900,000 ya es la tasa del 1.5. Ajá, y te puede queda a dar favor. ¿Me expliqué? Mm. No O lo sea, sé. puede ser un Mira, caso así. al final, tendríamos que ver su si contexto tuvieras completo. esos impuestos a favor, Porque justo hoy vi un compa caso de de la esos. caña, ¿Que sí le rebasaba? Si son cobro impuestos todo que en un te mes, los puedes aprovechar, o sea, Ujú. para Pero futuros un pagos reciclo los vas normal. saldando también. Sí sería meternos un 900,000 poquito en un más a mes detalle. Implica 2.5%. Pero ya los 900,000 anualizados Sí, es baja la tasa. 1.5%. En el anual. De los De 3.5 los millones ya son 3.5. 900. En Y ese ahí caso es- tienes un saldo a favor. Que si tú lo tuvieras ahí a favor, lo puedes aprovechar para futuros Ya nos pagos están o complementando. también te puedes meter en la devolución. Una pregunta del público. A ver, Ah, sí. échale. Adelante, amigo. La última vez que hablé con él dijo que ya no iba a haber. Claro. Que ya no iba a haber. Eres En reciclo, reciclo. sí. Aplica para algunos reciclos. Si tus ingresos son exclusivos de reciclo. Si tienes otro tipo de ingreso, por ejemplo, La pregunta alguien era de sueldos que y si los salarios y reciclos también tienen que de declarar. reciclo, La pregunta. sí tiene Sí. que hacerla. O sea, la pregunta que nos hacían es que si como reciclo ya no estamos obligados o si estamos obligados a presentar declaración anual y va en la línea de lo que decía, ¿no, Lili? Es ver el resto del contexto. Si los ingresos son exclusivamente de reciclo, no tienes más cosas, sí es cierto que ya no hay una obligación. Pero ya no te regresa. O sea, no hay manera de... Es que los reciclo... Se considera ya un impuesto, o sea, en ya es el un impuesto reciclo ya- definitivo. enero se puede. Esa es una cosa también importante. Los reciclos ya no pueden meter deducciones personales. Porque las tasas son tan chiquitas que el SAT te dice, no, pues no te voy a regresar. Además que tú pagas Y no hay un- impuesto no hay una por base, ingreso, ya es diferente, no por exacto. utilidad. Y por ingreso cobrado, no facturado. O sea, es decir, lo que realmente cobré contra lo que realmente gasté. Ya no hay deducciones personales en un reciclo. Solamente podrías tener saldo a favor si pasa alguno de estos casos. O sea, te retuvieron el 1.25% y al final del año tu tasa fue del 1%. Pues ahí traes un diferencial chiquito. Ya no suelen ser saldos grandes. Y digo, ahí nomás como para, es una pregunta muy frecuente y que aprovechamos para reaclararla. Acuérdense que los reciclos no pagan por utilidades, pagan por ingresos cobrados.
régimen general, personas morales, régimen general, ahí es donde juegan ingresos y gastos. Para tema del IVA, ahí sí es donde nos sirven los gastos con IVA. Pero para tema de reciclo e impuestos, realmente lo que hace sentido es cuánto cobré. Y mientras no nos superemos los 3.5 millones, las tasas están muy claras y ya es un impuesto definitivo. Entonces, si tú estás como en el caso del cañero, nuestro compa cañero, que es tasa cero, que ni siquiera trae tema ahí con el IVA, pues él nomás declara lo que cobró mes a mes o en el año y ni batallar para las facturas. Realmente no le servirían de nada para un tema de declaración, porque si va a pagar contra lo cobrado y ni siquiera necesita IVA, pues podría no pedir factura de los gastos y de todo le va a salir el cálculo igual, no tiene que pagar IVA, va a traer IVA a favor si es que tuviera facturas. Y realmente va a pagar el ISR solamente contra las tablas que se tienen de Y reciclo. así ¿no? de que confirmando, fue una facilidad que salió el trimestre del año, que fue octubre, noviembre, ¿no? El del último año pasado. trimestre del año Sí. pasado salió esa facilidad de que ya podían no presentar anual y que cada pago que tú haces mensual se considere definitivo. Oye, ¿cuánto pagué en un mes? Listo, bye. Va. ¿Tenemos alguna otra pregunta o ya? Porque ya se nos hizo la noche aquí y luego... Saludos. No, por aquí. Oigan, pues Todo safe. recordarles, la neta estuvo chida esta dinámica. Ahora es el primer live que hacemos donde estamos los tres. Entonces ya la siguiente semana retomaremos en pares y probablemente en un mes y medio estaremos otra vez los tres. Pero acuérdense de meterse ahí, cualquier duda, pregunta que tengan. Nos hacen llegar muchas a lo largo de la semana. Se meten a la página miprimercontador.com, se meten al canal de YouTube, en Spotify, en todos lados y nos mandan muchas preguntas. Si por alguna razón alguno de ustedes se quedó con alguna duda, échele. Muy ¿Qué bien. nos falta? ¿Listo, Listo. no? Muchas Pues ahí fue. gracias a todos los que Gracias nos por acompañaron Cuídense ahí. mucho, nos estamos viendo. Cuídense mucho.